Es por primera vez un presidente que quiere proponer llevar a juicio a expresidentes en el país, en México, y así lo dijo Andrés Manuel López Obrador ayer. Desde el primer día de mi gobierno se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio del cargo. No obstante, el masivo clamor de justicia se enfrenta a zonas grises del marco legal, como las limitaciones que establece el artículo 108 constitucional en curso de modificación para actuar penalmente en contra de un presidente en funciones, o como la consideración de delitos imprescriptibles que los mencionados habrían cometido o habían podido cometer en el ejercicio de la presidencia. 11, el país se encuentra en este punto, en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes, y en las que es ineludible que el Estado emprenda un proceso de esclarecimiento a este respecto. En mi calidad de presidente de la República, considero necesario avanzar en el discernimiento de este punto sin estridencias, con responsabilidad, pero anteponiendo en todo momento el predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto de la legalidad. Voy a firmar. El documento lo entrega hoy el consejero jurídico, como ya dije, al Senado. Propongo la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Eso es lo que dijo el presidente ayer, y es la primera vez que los menciona, de hecho, a todos, ¿no? A los expresidentes, da los argumentos, las peticiones, y llegó al Senado. Esa firma que vio usted con el consejero de la presidenta llegó al Senado y se fue a la Corte. Es algo histórico, inédito que estamos viviendo en el país. Le reitero, se podrá estar de acuerdo o no en las formas, el fondo, pero es inédito, histórico, la posible, vamos a decirlo, o el posible proceso contra expresidentes. Cristóbal Arias, él es senador de Morena y es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Buenos días, bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias, muy buenos días, saludos, con mucho respeto a toda la audiencia. Igualmente, a ver, platíquenos por favor cómo fue este proceso y qué opina también de lo que estamos viviendo. ¿Llegó ayer la petición y ustedes la mandan a la Corte? Efectivamente, el día de ayer recibimos en el Senado de la República, en el transcurso de la mañana, la petición formal, oficial, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle a la Cámara de Senadores que
convoque a una consulta popular por considerar que es de interés nacional el que se pueda analizar y determinar la procedencia de que se enjuicie a los expresidentes de la República, ya señalados hace un momento, por posibles conductas delictivas en que hubiesen incurrido antes, durante y después en el ejercicio de su mandato. Entonces, él tiene la facultad de haber hecho esa petición de acuerdo a la Constitución General de la República, en su artículo 35, así como también están facultados para hacerlo los legisladores y los ciudadanos que reúnan los requisitos en un 2% mínimo de la lista nominal de electores. En este caso, el presidente de la República hizo uso de su facultad para hacer la petición. Nosotros, como Senado de la República, habremos de turnar de inmediato a la Suprema Corte de Justicia, porque el procedimiento establece también la concurrencia de este otro poder para que éste analice, valore la petición y determine la procedencia o improcedencia desde el punto de vista de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha petición, si se ajusta a los supuestos establecidos en la propia ley, si efectivamente es un asunto de interés nacional. Segundo, si la pregunta es una pregunta simple, sencilla, clara, que le facilite al posible votante, si se autoriza la consulta, el sí o el no de dicha pregunta. Y tercero, si no es una petición que incurra en asuntos o temas que sí están limitados por la propia Constitución, que no pueden ser objeto de consulta, como por ejemplo no se puede andar autorizando que se consulte y que se vote si se restringen los derechos humanos de los mexicanos y de los acuerdos internacionales de protección, si se vota la materia electoral, si se vota sobre si se restringe o no en materia financiera, de ingresos, de egresos, entre otros asuntos. Entonces, esos tres aspectos son los que va a revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha petición. Conclusión. ¿En cuánto tiempo? Tiene 20 días. Tiene 20 días la Corte. A partir del día de hoy, para que nos resuelva y se nos notifique en un plazo máximo de 24 horas una vez que concluya con su resolución dentro de los 20 días naturales. Yo tengo confianza en que va a proceder la validez y constitucionalidad para que nos la remita de nueva cuenta al Senado, lo valoremos, lo votemos, y si votamos la mayoría, que yo espero que sí, le notifiquemos al Instituto Nacional Electoral, que sería el encargado legalmente de organizar esta elección para esa votación, conjuntamente con la elección de carácter constitucional federal, que habrá de ser el primer domingo de junio del próximo año, que tenemos derecho a ir a votar los mexicanos. La propuesta entonces, si se lo aprueba la Corte, regresa al Senado, como dice usted, les la turnan al INE, y la idea es que se lleve este ejercicio el día de la elección del próximo año. Sí, efectivamente, como todos sabemos, de acuerdo a la ley, pues habrá la renovación de la Cámara de Diputados Federal en la próxima elección federal intermedia, que será el primer domingo de junio del 2021, y entonces en la misma ley se establece que la elección o votación para una consulta popular que reúna los requisitos podría ser justamente en la propia misma fecha de la elección. Tendría que abrirse otra mesa con otra casilla, con boletas única y exclusivamente, para que se vote el sí o no de la pregunta, que sea una sola pregunta la que estaría autorizada, para que el ciudadano que quiera ver, aquí está, identifique su credencial de elector, está en la lista nominal, muy bien, pase a votar, el voto es libre y secreto, aquí está la boleta, y usted tendrá derecho a decir sí o no, y pues cruce sí o cruce no, como cuando va uno a votar por un partido de un candidato, es lo mismo exactamente. ¿Qué le dicen? Sí, que sería otro proceso, pues otra boleta para votar. Es otra boleta, sí. Es otra boleta. Sí, y en la misma casilla, pues pero habrá las boleta urnas de diputados federales, pero también habrá una urna exclusivamente con otra boleta que se contarán por separado, para votar en la consulta el sí o no, si se enjuicia o no a los expresidentes. ¿Qué le dice a la gente que
se pregunta, a ver, ¿no se necesita una consulta para enjuiciar a los expresidentes? ¿Esto es un distractor o es una estrategia del mismo presidente para tenernos entretenidos o desviar la atención, o una estrategia para posicionar a Morena porque está vinculado con el proceso electoral? ¿Qué le contesta a la Yo gente? les digo que no es así, que no hay que desorientarse, hay que ubicarlos bien y perfectamente. Ni es un distractor, ni es para fortalecer a Morena, es en apego estrictamente a derecho. En otros países mucho antes que nosotros, casi en toda América Latina, desde hace muchos años, se empezaron a incluir en las constituciones de sus países figuras muy importantes que tienen que ver con lo que se conoce como democracia participativa o participación ciudadana en asuntos que son de interés público. Un ejemplo, después de la larga dictadura de permanencia en el poder a través de un cruento golpe de Estado en Chile en 1973, muchos años después se estableció la figura del plebiscito en la Constitución chilena. El dictador no se quería ir, estaba muy a gusto y muy contento en el poder y quería, yo creo, pues morir siendo dictador y siendo presidente de Chile, y tuvo que someterse por la presión internacional a que se aplicara esa figura de un referéndum del sí o no, y la gente votó por el no. El sí implicaba pues que siguiera y que se quedara ahí por los siglos de los siglos hasta que se muriera, y el no es de que ya se fuera. De tal manera, estas figuras del referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la revocación de mandato, se vienen recogiendo de la experiencia constitucional de otros países, y en el 2012, no en esta legislatura de la que yo formo parte como integrante del Movimiento de Regeneración Nacional, se estableció en los gobiernos del PRI, del PAN, ellos se lo establecieron en el 2012, estamos en el 2020, y por primera vez estaría aplicándose esta figura de la consulta popular, que es muy importante que la ciudadanía tenga el derecho, así como tiene el derecho constitucional de votar para elegir a sus autoridades en puestos de elección popular, pues igual también tiene derecho de opinar, ¿sí? Sobre, bueno... Sí, adelante. Me queda claro que la postura, dice usted, se justifica. Tiene derecho a ¿Sí? opinar sobre asuntos que considera de gran trascendencia nacional y no limitándose únicamente a ver, yo voto por presidente de la República, senadores, diputados, se hagan lo que quieran y vuelvo a votar entre 3 años y ya veo qué hago, sino que yo como ciudadano quiero opinar, quiero ser tomado en cuenta, quiero votar para sobre asuntos que considero que son importantes, de gran trascendencia nacional. Y si aquí se está considerando que a lo largo de muchos sexenios ha habido abuso en el ejercicio del poder, violación a los derechos humanos, represión, desaparecidos, desaparición de personas, forzada de personas, ha habido corrupción, impunidad, ha habido actos pues debido, colusión de intereses con grupos criminales, en fin, a las que no son ajenos. En un momento los propios presidentes que luego únicamente se investiga y castiga y deslinda responsabilidades a funcionarios muy menores. Aquí lo único que está haciendo es ejercer ese derecho constitucional, decir, a mí me interesa que se les investigue como en otros países y si se les encuentra culpables se les castigue. Es una forma de opinión, de participación. El pueblo de México en la consulta no se va a convertir en juez, no va a dictar sentencia, lo único que va a decir, me parece de interés nacional y es importante que no haya impunidad, te presumo que hay impunidad, presumo que cometieron muchos delitos y quiero que se les investigue y se proceda legalmente. Ya la autoridad competente determinará si son culpables o no, nada que ver con el electoral. Si fuera así, yo le diría desde antes, ha habido muchísimas encuestas nacionales que sin hablar de consulta colocan a Morena en primer lugar para refrendar su mayoría en Cámara de Diputados y en la gran mayoría de las gubernaturas en curso. ¿Sí? Le agradezco mucho, senador, y estamos en contacto. Gracias por su tiempo. Claro que sí. Buenos días. Órdenes. Muchas gracias y saludos. Igualmente,